Bienvenidos a Decode. Como podéis ver, llevo mi polo de la NASA. Y eso solo puede querer decir una cosa, que hoy toca hablar de cohetes. Fijaos, a mí me encantan los cohetes, me vuelven loco desde que era muy pequeño. Y por otro lado, me encanta explicar cosas, que es lo que hacemos aquí en Decode. Así que hoy tengo la rara oportunidad de unir dos de mis pasiones, que es aprovechar la semana de Artemis para desmontaros el cohete, la misión Artemis II, paso a paso y que entendamos la tecnología de Artemis. Fijaos, la astronáutica tiene esta cosa fascinante que vemos el cohete subir y los astronautas acercándose a la Luna y es como que nos maravilla, ¿no? Pero a veces a la tecnología le falta esa capacidad de explicárselo a la persona de la calle para que en términos sencillos todos podamos entender realmente cómo funciona un cohete, cómo funciona en este caso Artemis. Son sistemas complicados, pero mi objetivo de hoy, ya sabéis que este canal se llama Decode, porque el objetivo es decodificar, es explicar. Mi objetivo es que en la próxima hora consigamos dos cosas. Primero, que te lo pases de fábula y segundo, que acabes entendiendo perfectamente cómo funciona Artemis. Así que en la próxima hora vamos a decodificar Artemis. Quiero que entendáis cómo sube un cohete, cómo encuentra la Luna, cómo frena una vez llega a la Luna, cómo duermen, cómo comen, cómo van al váter, cómo reentran. Es decir, todas esas preguntas de, vale, esto tan maravilloso que vemos en el cielo, realmente, ¿cómo funciona? Por cierto, este vídeo evidentemente se lo tengo que dedicar con toda mi ironía a la maravillosa comunidad de los terraplanistas, ¿vale? Vaya semana que lleváis, colegas, ¿vale? Buah, cuando descubráis la gravitación universal y las órbitas celestes, os va a maravillar lo mucho que ha avanzado la ciencia. Vamos a empezar. Por cierto, para explicar cómo funciona Artemis, tengo aquí un modelo de Lego, en este caso es un Saturno V, pero bueno, es un cohete y nos va a servir para explicar algunos de los elementos claves de cómo funciona una misión de este estilo. Venga, empecemos por el comienzo. Voy a hacer pregunta a pregunta cómo funciona una misión espacial. La primera pregunta que todos nos hacemos es, muy bien, ¿cómo sube un cohete? Es decir, realmente, para que nos entendamos, ¿lleva un motor de gasolina? ¿Qué tipo de motor lleva y por qué funciona un cohete de la forma que funciona? Bien, un cohete, honestamente, es mucho más sencillo que un motor de gasolina, ¿vale? Tenéis que ver que los mecanismos de los cohetes, que es lo que inventaron los chinos hace ya no sé cuántos siglos, la verdad es que son muy sencillos. Es empujar hacia abajo para que algo suba. No tiene más. Es decir, la idea es que lo que estamos haciendo es empujar algo hacia abajo, en este caso un chorro de gas, para que nosotros, por oposición, subamos. Sabéis que esto lo descubrió un señor que se llamaba Newton, un físico, que es la ley de la acción y la reacción. Si yo empujo en una dirección, se genera una fuerza en la dirección opuesta. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando vosotros cogéis un motor de coche, en el motor de coche se mezcla un combustible, que es la gasolina, con el aire, y eso provoca una explosión, y esa explosión provoca un gas que al expandirse mueve el coche. ¿Bien? Vale, ahora viene la idea clave. Cuando tú estás en el espacio no tienes aire, con lo cual no puedes provocar esa explosión entre el combustible y el aire. Por tanto, ¿qué llevas? Llevas un motor, que es el motor cohete, que lleva dos tanques, un tanque lleva el combustible y el otro lleva el aire, para que cuando estás fuera de la atmósfera se pueda mezclar, provocar la explosión y para arriba que nos vamos. ¿Veis la idea? Con lo cual, la primera idea. Un motor de cohete es un motor que no funciona con aire, sino que lo lleva en tanques. ¿Dónde lo lleva? En el interior del cohete. Quiero que os imaginéis que un cohete realmente está hueco por dentro y hay tanques, ¿vale? Y esos tanques llevan el combustible y llevan el aire para provocar la mezcla. Entonces, ¿qué sucede? Que todo esto es una estructura tremendamente fuerte que solo tiene salida por un lado, por aquí. Esto es lo que los americanos llamarían the business end, lo que sería el culete. Entonces, en el momento que aquí en la cámara de combustión se mezclan el combustible con el aire, con el oxígeno, se produce una explosión que reventaría el cohete, pero como la explosión se hace de forma controlada, genera gas que sale hacia la popa del cohete y por acción y reacción empuja el cohete hacia arriba. ¿Queda claro? Sí, bien. Entonces, ¿qué tipo de combustible se utiliza? Pues evidentemente utilizamos combustible mucho más potente que el de un motor de explosión, ¿vale? Cuando os diga los números os vais a asustar, ¿vale? Pero concretamente, sabéis que los gases, esto lo sabéis, cuando un gas se calienta, ¿qué pasa? Que se expande. Cuando un gas se enfría, ¿qué pasa? Se comprime. ¿Sí? Vale. Los cubitos de hielo, ¿no? Que son líquidos, ¿no?
¿Qué son? Son agua, que son sólidos, son agua, y ese agua, de hecho, es el vapor de agua cuando se calienta, ¿correcto? Bien, entonces, ¿qué pasa? Que si cogemos dos gases que son extremadamente combustibles entre ellos, como son el hidrógeno y el oxígeno, y los enfriamos muchísimo, ¿qué sucede? Que se vuelven líquidos, y al volverse líquidos ocupan menos espacio. Bien, pues ya habéis entendido cómo va el motor de un cohete. Dentro de un cohete, de Artemis concretamente, hay un tanque de hidrógeno líquido y hay un tanque de oxígeno líquido, que están a menos 100, menos 200 grados, están súper fríos, porque si no serían gases. ¿Por qué están tan fríos? Para que ocupen menos espacio, ¿sí? En el momento de la combustión se mezclan esos dos líquidos, ¡pumba! Castañazo, cohete sale para arriba. Ya habéis entendido el mecanismo básico de cómo funciona un cohete, con lo cual un cohete funciona por una reacción química, ¿sí? Por la parte trasera del cohete, el gas que se produce, tenéis que ver que en el momento que reacciona el hidrógeno con el oxígeno es una reacción ultraviolenta, ¿sí? Y se expande muchísimo porque se vuelve gas. Bien, pues estamos hablando de que del hidrógeno y el oxígeno, que estaban a menos 200 grados aproximadamente, de repente pasan a estar a 3.300 grados de temperatura, y evidentemente son gases. ¿Qué pasa? Que se expanden. Como se expanden, querrían reventar el cohete, pero como no pueden, salen por abajo y empujan el cohete hacia arriba. Quiero que veáis que el 3.300 grados de temperatura de gas es más caliente que la lava. El plomo funde a los 500 grados. Fijaos, el 3.300 grados se empieza a acercar a la temperatura de la superficie del Sol. ¿Vale? Con lo cual, imaginaos la violencia que tiene un cohete en su parte, digamos, de abajo. Ya es lo que decíamos, el gas sube de temperatura súper rápido, quiere expandirse y sale a chorro, literalmente. Por eso es un motor a chorro. Cuando hablamos de a chorro, ¿de qué estamos hablando? De que por la parte de atrás del cohete, el gas, en el caso de Artemis, sale a 14.000 kilómetros por hora. ¿Vale? Una cosa razonable. 14.000 kilómetros por hora. Vuestro coche va, no sé, a, yo qué sé, 150 como mucho si vais muy rápido, ¿no? Y un avión, yo qué sé, puede ir a 1.000 kilómetros por hora. Bien, pues esto sale a 14.000 kilómetros por hora. Bien, y ahí sale la reacción de Newton, empujamos una dirección, lo que sucede es una reacción en sentido contrario que tira para arriba. ¿Por qué queremos que tire para arriba? Evidentemente para contrarrestar la gravedad. Sabéis que en la Tierra tenemos la gravedad, que no la notamos, pero continuamente nos está empujando hacia abajo, menos a los terraplanistas, que les empuja, vete a saber tú hacia dónde, ¿vale? Entonces, la idea es que nos hace falta un castañazo descomunal para empujar el cohete lo suficiente hacia arriba, ¿como qué? Como para superar su propio peso y empezar a elevarse a pesar de la fuerza de la gravedad. ¿Sí? Si os acordáis de la física del cole, ¿vale? Bueno, pues que sepáis que el empuje, ¿no? Se mide en las fuerzas, se mide en una unidad que se llama los newtons, ¿vale? No os preocupéis que ahora os lo traduciré a Roman Paladino, ¿vale? Bien, el Artemis concretamente genera 39 millones de newtons de empuje, ¿vale? Básicamente, para que os hagáis la idea, he hecho yo los cálculos, si alguien es físico que me corrija los números, pero para que os hagáis la idea, el Artemis tiene la potencia de más o menos 160 motores de coche a la vez. 160.000, perdón, me he equivocado, 160.000 millones de coches. Sumáis 160.000 coches, esa es la potencia del motor del Artemis. Que el Artemis está quemando 6 toneladas de combustible por segundo. Para que os hagáis la idea, el tanque de un coche, ¿no? En el tanque de un coche caben más o menos entre 40 y 60 litros, ¿vale? Pues esta bestia se está ventilando 6.000 kilos de combustible por segundo, ¿vale? Claro, evidentemente lo que estamos haciendo es fundamentalmente un cohete es una explosión controlada, no nos engañemos, eso es lo que hacemos, es decir, la violencia y la fuerza que tiene esto es la de las explosiones, sencillamente es una explosión que la controlamos a base de tener unos materiales ultra resistentes que empujan la expansión de la explosión en una sola dirección hacia arriba. Y me diréis, bueno, ¿y ese hacia arriba cuánto dura? Bueno, básicamente dura 2 minutos, ¿vale? En el caso de Artemis, sabéis que Artemis tiene un bloque central donde hay motores exactamente iguales que estos, un pelín diferentes, pero exactamente iguales que estos, y tiene 2 propulsores laterales, ¿sí? Bien, entonces la idea es que cuando arranca Artemis va con todo, me refiero con los propulsores laterales y con el motor central, ¿vale? Los propulsores laterales son los de la época del Space Shuttle y son los que se encargan de más o menos el 70% del empuje, y esos duran 2 minutos, ¿vale? En 2 minutos se separan y caen, ¿vale? Pero esos 2 minutos son los que nos dan la castaña con el cual Artemis ya empieza a separarse de la Tierra, y ahora veremos la velocidad a la que va y toda esa historia, y consigue básicamente dominar la gravedad, liberarse de ella y empezar a estar ya en órbita, ¿sí?
¿sí? ¿Se entiende la idea? ¿Vale? Con lo cual lo que tenemos es básicamente eso. Tenemos un motor que lo que está haciendo es provocar una explosión controlada descendente, dirigirla y con eso nos empuja hacia arriba. ¿Sí? Bien, si os dais por contentos con una explicación generalista, con esto tenéis suficiente. En la próxima sección voy a hablar un poquito más de ingeniería. Vamos a hablar de cómo funciona esto realmente. ¿Vale? Venga, lo dicho, quiero que veáis que lo que he dicho, ¿no? Es un tubo, fuego, el fuego solamente puede salir por abajo y eso sube. ¿Sí? Bien, esto realmente, para que no salte por los aires y se reviente todo, evidentemente requiere una planificación tremendamente cuidadosa porque estamos hablando de un sistema tremendamente inestable. ¿Sí? Lo que tenemos es lo que decíamos, tenemos hidrógeno líquido, ¿vale? Que es el combustible, el hidrógeno líquido es el combustible, y el oxígeno líquido es lo que se llama el oxidante, que es aquello que reacciona con el combustible para provocar la explosión, lo que decíamos, lo mismo que pasaría en un motor de gasolina, pero para que nos entendamos a lo bestia, ¿vale? Esos dos están criogenizados. Criogenizados quiere decir que están básicamente súper refrigerados. El hidrógeno, concretamente, para que sea hidrógeno líquido, está a menos 253 grados, ¿vale? Menos 253, y el oxígeno está a menos 183, que es el punto en el cual estos dos licuifican y se vuelven líquidos. Como he dicho antes, ¿por qué son líquidos? Para que ocupen menos. ¿Sí? Si tú los pusiéramos en formato gas, sería, no habría tanta capacidad, para que nos entendamos. ¿Sí? Bien, estos dos evidentemente no se pueden mezclar, es decir, dentro del cohete están en dos tanques separados que con inyectores van a una cámara, que es la cámara de combustión, ahí entran, ¡bumba!, la reacción, y para arriba que nos vamos. Y hasta el momento de la ignición, hasta el momento de la cuenta atrás hasta el 0, ese momento no sucede. ¿Sí? Entonces, lo que tenéis que ver es que mientras el motor está en marcha, ¿no?, el combustible básicamente se tiene que enviar hacia la cámara de combustión. Es decir, tenemos dos tanques, esos dos tanques abajo tienen la cámara de combustión, lo que vamos a hacer es empujar ese combustible para que se meta en la cámara de combustión y reaccione de forma, digamos, violenta. Bien, ¿cómo empujamos el combustible? Claro, esto es más complicado de lo que os pensáis, porque si nosotros empujáramos, quiero que os imaginéis que tenemos una botella, ¿sí? Una botella, ahí dentro está el gas. Vale, si yo saco el gas, bueno, que de hecho es un líquido, ¿sí? Claro, estoy generando un vacío arriba, con lo cual no se vaciaría nunca la botella. ¿Veis la idea? Entonces, ¿qué sucede? Que los dos tanques por arriba tienen unos inyectores que a presión, como si fuera una especie de émbolo, lo que están haciendo es inyectar un gas, que ese gas es el que empuja el líquido hacia abajo y hace que vaya a la cámara de combustión. ¿Entendéis la idea? Con lo cual aquí entra en juego un tercer elemento, que es un tanque de helio, ¿vale? El helio, por ser un gas ultraligero, es muy conveniente y en forma gaseosa lo que se hace es que en estos dos tanques, de forma evidentemente controlada por un ordenador, se inyecta helio y el helio empuja con fuerza para que baje el oxígeno líquido y el hidrógeno líquido a la cámara de combustión. Ahí esos dos se hacen amiguitos, bueno, más bien todo lo contrario, explotan, dirigen hacia abajo el chorro de fuego, que es lo que contiene, digamos, la propulsión. ¿Se entiende la idea? Con lo cual lo que hay es la presurización con helio, y por cierto, los que seáis fans de la astronáutica, ahora entendéis por qué falló el Artemis 2 en su primer intento de lanzamiento. Falló porque había una fuga en los tanques de helio, ¿no? Y la gente decía, ¿y qué cojones hace el helio en un cohete? Pues lo que hace es presurizar los tanques de combustible para cuando hay que vaciar esos tanques. ¿Sí? Bien. Con lo cual, helio empuja, líquidos bajan, se enfrentan a la cámara de combustión, ¿vale? Bien, entonces, lo que quiero que entendáis ahora es en el momento de cuando llega a la cámara de combustión, ¿qué sucede allí? Bien, la idea es que lo que nos interesa es inyectar esos dos ingredientes, el hidrógeno y el oxígeno, con una altísima presión, ¿vale? ¿Cómo se hace? Con lo que se llaman las turbobombas, los turbopumps. ¿Qué es un turbopump? Básicamente, para que nos entendamos, es como una batidora, ¿vale? Es una hélice, una turbina, que lo que está haciendo es empujar el combustible, para que nos entendamos, a toda leche hacia la cámara de combustión. Cuando digo a toda leche me refiero a que las turbobombas, los turbopumps, giran entre 20.000 y 40.000 revoluciones por minuto. O sea, imaginaros eso, básicamente es literalmente, ya digo, es una hélice ultra rápida que lo que está haciendo es empujar, como si fuera el motor de un avión, para que nos entendamos, el líquido hacia la cámara de combustión. Al empujarlo, sube la presión de esa cámara, se provoca la explosión y entonces básicamente el cohete tira para arriba.
¿sí? Con lo cual, lo que quiero que veáis es la complejidad del mecanismo. Es decir, lo que tenemos son unos tanques de helio empujando el líquido bajando, las turbobombas metiéndola con la presión precisa para que se encuentren en esa cámara de combustión donde literalmente se produce una explosión que lo que hace es tirar el cohete hacia arriba. ¿Se entiende más o menos la operativa? Espero que sí, ¿vale? Entonces, la pregunta típica que la gente hace, muy bien, ¿y cómo se enciende el cohete? O sea, ¿qué haces? ¿Que metes un mechero? ¿O cómo funciona esto? Vale, la idea es que cuando tú juntas hidrógeno y oxígeno a alta presión no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque estos dos son combustibles, pero lo que te hace falta es encender el cohete. Con lo cual, ¿qué es lo que nos hace falta? Para que nos entendamos, el equivalente a una bujía, pero de tamaño industrial. Es decir, lo que tenemos son encendedores eléctricos que producen una chispa y esa chispa, cuando se encuentra con el hidrógeno y el oxígeno, provoca la, digamos, explosión inicial y a partir de ahí ya la reacción se vuelve lo que se llama autosostenible, ¿vale? Pero lo que tenemos es, ya digo, dentro de estos conos traseros, para que nos entendamos, ahí estaría la cámara de combustión y en la cámara de combustión tenemos, para que nos entendamos, el equivalente en astronáutica de bujías que están provocando chispas que lo que hacen es provocar el encendido de esos gases y que lo que van a hacer es tirar el cohete para arriba. ¿Se entiende la jugada? ¿Sí? Entonces, lo que quiero que entendáis es que cuando se dice 10, 9, 8, lo que está pasando es delicado, que te mueres, y son tecnologías que la NASA ha ido afinando desde que empezó en los años 50 y luego los años 60 con los Apolos y tal, con lo cual por eso este tipo de países, claro, tardan tantos años en llegar a estos puntos, porque todo esto que os acabo de explicar en 5 minutos, obviamente no es precisamente ninguna tontería, sino que lo que nos hace falta es el refinamiento de esas técnicas hasta el punto de que sean realmente controlables y no peligrosas, porque no olvidéis que 100 metros para arriba ahí hay personas, y no se trata de que mueran, ¿vale? Bien, entonces, una cosa que me ha preguntado gente en nuestra comunidad sobre Artemis es, justo antes cuando veis el 1098, a veces cuando veis abajo el cohete, os pongo un vídeo para que lo podáis ver, se ven como unas chispas, ¿no? Y la gente me preguntaba, Dani, ¿esto es el encendedor del cohete? Y no es el encendedor del cohete, no, que va. Lo que son esas chispas son básicamente encendedores que lo que están haciendo es hacer combustión de cualquier hidrógeno que esté derramando ya el cohete, ¿vale? Es decir, lo que no queremos es que el cohete, digamos, inflame antes de tiempo, entonces el cohete empieza a inyectar combustible, puede haber pequeñas fugas de hidrógeno, entonces se ponen esas chispas para consumir ese hidrógeno, más que nada para evitar que hubiera una explosión antes de tiempo y el cohete se fuera todo, hablando en plata, a tomar por saco. Entonces lo que se tienen es hay unos quemadores que están quemando el hidrógeno sobrante hasta que realmente viene el momento del cero y venga castaña y el cohete sale para arriba. Otra cosa que es súper interesante de ver, y os lo pongo en un vídeo para que lo veáis, es que siempre la gente pregunta, ¿no? En plan, ya, pero cuando despega un cohete y lo ves desde arriba, hay una piscina con agua. ¿Por qué? ¿No? Bien, lo de la piscina con agua, esto viene de la época del Space Shuttle y creo que antes, de hecho, también se hacía, si no recuerdo mal. Pero yo lo había visto, sobre todo en los Space Shuttles, que básicamente, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando tú enciendes el motor de un cohete, señores, esto es como desencadenar el apocalipsis, como habéis visto. Estamos hablando de gases que salen a 14.000 kilómetros por hora. Vale, eso provoca una onda de choque, tanto por el impacto de los gases como por el calor generado, como por la onda de sonido brutal que se genera. Yo estuve en el despegue de Artemis, habéis visto mi vídeo, ¿vale? Y honestamente cuando te llega la onda de sonido es que te tiembla el alma porque aquello hace un ruido descomunal. ¿Sí? Bien, ¿qué sucede? Que lo que nos hace falta es un amortiguador. ¿Sí? ¿Y cuál es un muy buen amortiguador? Un líquido, porque precisamente por ser líquido puede absorber ondas muy fácilmente. ¿Y cuál es un líquido altamente disponible? El agua. Entonces, ¿qué se hace? Se pone el cohete, se pone encima de una piscina de millones de litros de capacidad, ¿sí? Y mientras dura el despegue y hasta después del despegue, no es que la piscina esté llena de agua, no, es que continuamente se está inyectando agua a presión a la piscina para que ese agua vaporice al instante, porque como podéis imaginar, cuando le pega la castaña al motor de cohete al agua, aquella agua dura menos que un caramelo en la puerta de un colegio, y básicamente continuamente meten agua para, a base de amortiguar contra el agua, eliminar la onda de choque que podría rebotar contra el suelo y destrozar el propio cohete, ¿vale? Con lo cual, cuando veis un despegue, ¿vale? Y os voy a explicar un truco que me explicó un tío que trabaja de esto, ¿vale? Cuando veis un despegue y en el primer segundo veis una nube blanca descomunal que aparece debajo del cohete,
Eso es la piscina de agua que se acaba de ir literalmente a tomar por saco porque el cohete le ha pegado tal castaña que ha vaporizado el agua en un segundo, ¿vale? Porque los cohetes, ya digo, generan una onda de calor descomunal, una onda expansiva de gas descomunal y una onda acústica descomunal. La combinación de las tres podría destrozar el propio cohete y nos hace falta un amortiguador. Y ese es el rol del agua. Bien, entonces creo que si lo juntamos todo, creo que se entiende muy bien la sensación, que es que nosotros lo que tenemos es que durante unos breves segundos, ¿no?, tenemos el helio que está inyectándose una presión muy concreta para generar la presión correcta en los tanques para que salga el combustible y el oxidante con la, digamos, cantidad adecuada para la mezcla. Las turbobombas inyectándolo hacia la cámara de combustión para generar la combustión, ¿sí? Los encendedores provocando esa explosión controlada y, evidentemente, todo esto sincronizadísimo con la torre de control que está controlando el flujo de agua para que todo esto nos produzca, ¿qué? La subida del cohete y no la destrucción de ese cohete. ¿Qué entra en todo esto? Pues lo podéis imaginar, ordenadores a punta pala, ¿vale? Es decir, como os podéis imaginar, todo este proceso de despegue está automatizado. No es un señor, digamos, pulsando botoncitos, sino que evidentemente es un programa que está diseñado al nanosegundo y que está haciendo exactamente todo en cada momento para que el despegue sea exitoso, ¿vale? En el caso de Artemis, os pongo aquí una imagen, ¿vale? Ya sabéis que Artemis es una arquitectura un poco apoloide mezclada con Space Shuttle-oide, en la cual tenemos un tanque central naranja, heredado del tanque central de Space Shuttle, ¿vale?, con los propulsores abajo, que se llaman RS-25, los del Apolo se llamaban F1, ¿vale? Y tiene 4 motores RS-25. Estos son, para que nos entendamos, los de la primera etapa. Ya sabéis que un cohete es multietapa. Luego hablaremos de las etapas, ¿vale? Pero aquí tenemos la primera etapa, aquí tenemos la segunda etapa de un Saturno V, ¿no?, del cohete de Apolo, ¿vale? Pues bien, los motores de la primera etapa de Artemis son los motores RS-25, ¿vale?, que básicamente están en la parte de abajo y lo que están haciendo es quemar lo que os decía, la mezcla de hidrógeno y oxígeno. No solamente eso, sino que los motores están montados cada uno de ellos sobre un giroscopio. Aquí, evidentemente, en mi modelo de Lego, evidentemente no se aprecia, pero cada uno de estos motores es orientable, ¿sí? Pequeñas variaciones de poquísimos grados o de décimas de grado. La gente cree que estas aletas de los cohetes son para dirigirlo, como si fuera un avión. No, no es así. Estas aletas son rígidas. Lo que hace girar el cohete es girar los motores, ¿vale? Lo que se llama el thrust vectoring, ¿no?, el vectorizado de la propulsión, ¿vale? Pero los motores, ya digo, son motores que están quemando el combustible para llevar el cohete hacia arriba a través de la atmósfera. ¿Cuánto dura la primera etapa de un Artemis? Dura 8 minutos, exactamente 8 minutos, ¿vale? Y ya digo, son los que empujan hacia arriba y al mismo tiempo dirigen al cohete, ¿vale? Bien, en un Artemis tenemos además 2 combustibles de propulsor sólido, lo que se llaman los SRBs, los Solid Rocket Boosters, ¿vale?, que son básicamente combustible sólido, en este caso, ya sé que va a sonar muy a simplificación, pero si sabéis de astronáutica sabéis que lo que digo es correcto. No son tan distintos que un petardo, ¿vale? Sabéis que un petardo contiene un sólido, ¿no? Los fireworks, ¿no?, contienen un sólido que quema bien. Pues imaginaros eso a lo bestia, ¿vale? Son cohetes que llevan una mezcla de aluminio con otros componentes que son altamente explosivos y lo que hacen es que esos 2 cohetes laterales, para que nos entendamos, suman empuje a el empuje de los motores principales. Esos Solid Rocket Boosters básicamente se utilizan, honestamente, porque son baratos, ¿vale?, y porque es una tecnología que está muy entendida por los americanos desde la época del Space Shuttle. Los Solid Rocket Boosters solamente duran 2 minutos, se separan a los 2 minutos. Yo, de hecho, cuando estuve en el despegue en Cabo Cañaveral, en mi vídeo, de hecho, llegué a ver la separación a simple vista, se veía clarísimamente la separación de los SRBs, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que lo que le dan son punch en el sentido de que durante los 2 primeros minutos aportan el 70% del empuje. Luego se sueltan y básicamente caen al mar y el cohete ya sigue hacia arriba. Lo que quiero que entendáis es que un cohete es una lucha entre peso y altura, ¿vale? Es decir, fijaos, esto es un Saturno V. Etapa 1. Etapa 2. Etapas 3 y 4. Bien. Atención, que viene lo bueno. Etapa 5. Bien, los astronautas van aquí. ¿Vemos la relación de tamaño? Sí, en un Saturno V que tiene aproximadamente 100 metros de alto, pues igual la zona en la que van los astronautas mide 3 metros como mucho.
Todo el resto, ¿qué es? Es básicamente un tanque de combustible descomunal que lo que nos interesa es usar el combustible para subir y luego dejar caer el tanque para no arrastrar ese peso muerto. Por eso los cohetes tienen etapas porque cada etapa es un tanque de combustible, nos ayuda en un tramo del viaje, pero luego, claro, cuando está vacío el tanque, no me interesa llevar el tanque porque son toneladas de peso muerto. ¿Qué hago? Suelto el tanque y lo dejo caer, ¿sí? Sabéis que en el caso de la tecnología de Artemis, el cohete es totalmente desechable, como los Apolos, a diferencia de los cohetes de SpaceX, que es una tecnología más moderna, que pueden bajar a la Tierra y ser rellenados y reutilizados. Los cohetes tipo Falcon, Starship, etcétera, son reutilizables. El Apolo no. El Apolo es totalmente de usar y tirar y el Artemis usa el mismo principio que el Apolo y por tanto es de usar y tirar. ¿Vale? Bien, entonces, primera fase, subimos, la tiramos. Segunda fase, subimos, la tiramos. Bien, llega un momento que lo que estamos ya es fuera de la atmósfera y a partir de ahí lo que quiero que veáis es que tenemos fases ya más pequeñitas. Estas fases sí que tienen un motor de empuje para ir a la Luna, luego hablaremos de eso, ¿vale? Pero lo que también tienen son lo que se llaman RCS, Reaction Control Systems, son pequeñísimos motores laterales que permiten reorientar, ¿vale? Porque ya digo, una vez estás fuera de la atmósfera, tu problema deja de ser tanto la gravedad y pasa a ser más la orientación para afinar el tiro y apuntar hacia la Luna, que como veremos de aquí un momento, no es nada sencillo. ¿Se entiende la jugada? ¿Vale? Con lo cual, ya digo, tenemos motor principal, motores laterales, se van desechando por el camino, llega un momento en el que estamos fuera de la atmósfera y lo que estamos tirando ya es con propulsores de control de reacción, los RCS, que nos van a permitir orientar, girar, estabilizar y sobre todo también nos va a permitir a veces rotar, por ejemplo, porque queremos que la nave mire hacia el sol, por el tema de los paneles solares, hablaremos de esto aquí un momento, o pues incluso para poder hacer fotos, ¿vale? Es decir, la nave se tiene que poder orientar y para eso se usan esos micromotores mucho más pequeños, porque insisto, cuando estás en el vacío, la fuerza que necesitas para moverse es muchísimo menor, ¿vale? Bien, la siguiente pregunta que quiero responder es, ¿qué se siente? ¿No? ¿Qué siente un astronauta cuando despega? Hay vídeos, si queréis buscar en YouTube y vais a ver vídeos. No he visto ninguno de Artemis, pero sí he visto vídeos de la época de Space Shuttle, viendo cómo era un despegue de Space Shuttle desde la cabina, es decir, qué sentían los astronautas. Bien, evidentemente es algo absolutamente físico, violento y totalmente real. ¿Vale? En el momento que los motores se encienden, ¿no? En el momento que tú haces el 3, 2, 1, 0, lo que quiero que veáis es que en los primeros instantes los astronautas no sienten nada, porque el cohete, digamos que arranca lentamente, o sea, cobra vida al cabo de 5 o 10 segundos. Realmente, si lo miráis, el arranque de un cohete es tremendamente suave, ¿sí? ¿Qué sucede? Que lo primero que va a notar un astronauta es una vibración descomunal, una vibración parecida a estar sentado encima de una máquina gigante que cobra vida, es decir, un sacudir. Es lo que podéis ver en los vídeos de la época de Space Shuttle. Primero se sacude la parte de arriba. No olvidéis que tú estás a 100 metros de altura sobre algo que está empezando a vibrar, con lo cual la vibración transmite y evidentemente a 100 metros de altura se nota. ¿Qué pasa? Que en ese momento, después de esta vibración inicial, lo que notas es una liberación. Es decir, lo que notas es una acometida de fuerza absolutamente descomunal. Lo que tú sientes es básicamente un empuje hacia arriba. No olvidéis que los astronautas están estirados, ¿vale? Los astronautas en el momento del despegue están mirando hacia arriba, la espalda la tienen apoyada, para que nos entendamos, en el motor y las piernas están mirando hacia arriba, ¿vale? Con lo cual la sensación que tú vas a tener en el momento que despega un cohete es de un empuje que te está metiendo contra el asiento, ¿sí? Es un empuje. He buscado los parámetros para que os hagáis un poquito la idea, ¿vale? Es un empuje que en el momento máximo, en el momento de máxima, digamos, agresividad, de máxima aceleración, es un empuje de aproximadamente unas 3 Gs. Sabéis que 3 Gs es 3 veces la fuerza de la gravedad, ¿vale? Y claro, vosotros me diréis, vale, Dani, ¿cuánto es 3 Gs? ¿No? Porque al final la pregunta es esa, ¿no? Cualquier magnitud, ya sabéis que aquí en Decode los números nos dan igual. Yo lo que quiero saber es qué quiere decir 3 Gs. Bien, para que os hagáis la idea, ¿sabéis cuando estás en una montaña rusa y la montaña rusa cae? La típica caída inicial de montaña rusa que dices ¡hola! Y tienes ese momento de máxima aceleración. Bien, las caídas de montaña rusa están graduadas para estar entre 2 y 5 Gs, ¿vale? Con lo cual 3 Gs está por ahí en medio. Es la sensación de cuando estás en una montaña rusa en el momento de la caída inicial. No hay para tanto, es como una montaña rusa. Sí, con una diferencia importante, que es que una montaña rusa dura 2 segundos y el ascenso de Artemis hasta que se para el motor principal dura 10 minutos.
Con lo cual, imaginaros la sensación de una montaña rusa durante literalmente 10 minutos. ¿Sí? La única cosa que yo he encontrado que se puede parecer a cómo despega un cohete, si habéis tenido alguna vez la suerte de probar esto, sabéis que hay parques de atracciones en los que hay esas atracciones que es un centrífugo, que te meten dentro de una especie de lata que está girando y notas como que te achatan contra la pared. Bien, es esa sensación. La típica sensación en la cual intentas poner las manos delante tuyo y no puedes y las manos se te tiran para atrás porque la aceleración te está tirando hacia atrás. Es ese tipo de violencia, de pecho oprimido, brazos pesados y de que incluso hablar o respirar se vuelve más difícil. ¿Vale? Quiero que entendáis que dentro de la cápsula no se oyen explosiones, no, lo que se oye, y es lo que oí yo también cuando estuve en el despegue de Artemis, es un rugido de súper baja frecuencia. ¿Vale? Es decir, el sonido de un cohete no es un sonido explosivo, es más bien como un este tipo de sonido e incluso a más baja frecuencia. Y es un sonido que lo que fundamentalmente provoca es vibración. Con lo cual, tú lo que tienes que imaginarte es 10 minutos subiendo, tirado contra atrás contra el asiento, con toda la estructura vibrando, con lo cual la sensación evidentemente no es nada fluida, sino que más bien es la sensación de estar prácticamente pilotando una especie de terremoto controlado. ¿Qué pasa? Que lo que todo el mundo reporta en entrevistas con astronautas es que hay un contraste descomunal con el momento en el que el motor se para. Hay un momento que se llama MECO, Main Engine Cut Off, y claro, estos motores no desaceleran, no es que hay un momento en el que paran. Con lo cual, de repente, sucede que tú estás yendo hacia arriba con todo lo que da la máquina, de repente la máquina para, y lo que sucede es una desaceleración brutal. ¿Sí? Y quiero que entendáis una cosa, que es una de las grandes mentiras de la astronáutica, ¿no? Cuando tú ves a esa gente que dice, están flotando, están en gravedad cero. No, no están en gravedad cero. Fijaos, cuando Artemis está en la Luna, empieza a caer hacia la Tierra, con lo cual la gravedad está trabajando ahí. No, lo que tú estás viendo es la desaceleración. Es decir, que el cohete estaba yendo muy rápido y como que ha dejado de ir rápido, tienes esa sensación como de que estás flotando en el aire, pero no es un flotar en el aire porque no haya gravedad, es un flotar en el aire porque estás desacelerando. ¿Veis la idea? A lo que más se parece esto, si habéis subido alguna vez a una montaña rusa, seguro que conocéis lo que se llama un camelback, que en una montaña rusa, un camelback es lo típico, que tú tienes una bajada muy fuerte, luego hay una subida y hay como una especie de joroba de camello, y aquí hay un momento en el que estás como en el aire. Vale, pues imaginaros esa sensación prolongada en el tiempo. Así es como se siente cuando se paran los motores. Y la sensación, esa sensación de gravedad cero y de flotar en el aire, pero no es un flot por gravedad cero porque no estamos en gravedad cero. Que quede eso bien claro. Y evidentemente la segunda cosa es un silencio absoluto, con lo cual pasas de vibración, ruido, tirar para atrás a esta especie de sensación que los astronautas describen como casi angelical, como una sensación casi celestial de silencio, calma y flotar en el aire. ¿Sí? Otra pregunta que seguramente os habéis hecho alguna vez es, ¿los astronautas pilotan el cohete? Bueno, creo que la respuesta ya la sabéis. Evidentemente no. ¿Vale? Tenéis que entender que en el momento que un cohete, que además cuesta billones de dólares y que es sensible, que te mueres, y en el cual precisamente se están jugando la vida de los astronautas, ¿no? Con un despegue tan violento y tan complicado no puedes fiar nada al factor humano. Con lo cual la trayectoria, la rotación, la orientación, la potencia de los motores, de cada uno de los miles de componentes del cohete, evidentemente todo eso está automatizado. Y los astronautas sí que tienen controles, pero son controles, para que nos entendamos, absolutamente secundarios, de temas menores, porque realmente todo lo que es el control de la nave lo está controlando un ordenador, de hecho no solamente uno, sino que varios ordenadores que en paralelo están haciendo cálculo de trayectoria y están generando todos los parámetros necesarios para que el cohete funcione como es debido. ¿Por qué? Primero, porque los humanos no pueden reaccionar con suficiente rapidez con tantos sistemas. Segundo, porque no nos podemos fiar del error humano. Y tercero, porque no estás en un momento en el que puedas tomar decisiones con frialdad. Estás subido encima de una máquina absolutamente demencial. ¿Sí? Con lo cual, lo que pueden hacer los astronautas durante el despegue, durante los primeros 8 minutos, es monitorizar. Y si escucháis grabaciones de despegues de cohetes, realmente están diciendo presión normal, temperatura normal, están reportando parámetros a tierra y están reportando cómo se sienten ellos, pero no están controlando absolutamente nada porque no tendría ningún sentido. Sí pueden tomar el control en un caso extremo, como por ejemplo para abortar la misión, por ejemplo para salir del cohete, cosas de ese estilo, hay algo de control, pero no tienen ningún tipo de control sobre el despegue porque no tendría ningún tipo de sentido. Bien. Sigamos con nuestro viaje, ya hemos despegado, estamos en el espacio exterior, estamos pasada la atmósfera terrestre y claro, para mí la pregunta es, ¿y cómo sé dónde estoy? Claro, porque en la Tierra
salvo que seas, ¿cómo se llama aquel chaval? Javi Pobes, ¿no? O alguno de estos, Lilo Landucci, o estos chalados terraplanistas. Todos sabemos que hay un abajo, ¿no? Abajo, ¿no? Para nosotros, para los australianos, hay un abajo que es hacia la Tierra, ¿no? Y en el momento que sales de la Tierra, conceptos como abajo, norte, sur, dejan de tener sentido, porque la Tierra es esférica, salvo para esta gente, y tenemos que empezar a orientarnos en un mundo que es 3D, pero es 3D real, en el cual la Luna se está moviendo, nosotros nos estamos moviendo, y todos nos estamos moviendo por el espacio. Con lo cual, lo que nos hace falta es, primero, saber dónde estamos, y segundo, saber hacia dónde vamos, ¿no? Ya digo, en la Tierra lo haríamos con un GPS, lo haríamos con satélites, lo haríamos con mapas. En el espacio todo eso deja de funcionar. Entonces, ¿cómo se orienta un cohete? Bien, es bastante lógico si lo pensáis. En el exterior del cohete hay cámaras, ¿vale? Hay cámaras, para que nos entendamos, con un ojo de pez, ¿sí? Cámaras ultrasensibles que lo que están haciendo, atención, es hacer fotos continuamente y están sacando imágenes del campo estelar alrededor del cohete. Y haciendo triangulación inversa, como saben dónde están las estrellas, cuando tienes suficientes estrellas, tú puedes hacer un cálculo y decir, vale, por tanto, si aquí están las estrellas, aquí estoy yo. ¿Veis la idea? Con lo cual es una especie de GPS, porque el GPS es el mismo principio, pero en lugar de contra satélites se hace contra las propias estrellas. Con lo cual, cuando tú estás a medio camino de la Luna, sí, utilizando, pues yo qué sé, Sirio, la Osa Mayor y vete a saber tú cuántas estrellas más, son capaces de saber exactamente dónde está el cohete, ¿vale? Que están tomando, ya digo, fotos continuamente del cielo y lo están comparando contra una base de datos de miles de estrellas conocidas para saber exactamente dónde están. No os preocupéis por las nubes, porque evidentemente en el espacio no hay nubes, con lo cual se ven las estrellas perfectamente y el cielo está siempre oscuro, con lo cual no sufráis, podemos reconocer exactamente dónde estamos, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? Que evidentemente nos hace falta una precisión absolutamente increíble, ¿vale? Con lo cual no solamente utilizamos mapas estelares, sino que hay otros sistemas, digamos, de apoyo. El segundo sistema es lo que se llama navegación inercial. Para que nos entendamos, giroscopios, ¿vale? Giroscopios que lo que están es continuamente controlando la orientación del cohete, ¿no? El alabeo, el giro y la rotación en los tres ejes del cohete, ¿vale? Es decir, un cohete puede estar, ¿no?, cambiando en este eje y en este eje. ¿Sí? Entonces, con giroscopios continuamente están controlando la rotación del cohete, evidentemente con décimas y centésimas de grado para tener la máxima precisión de exactamente dónde está el cohete. Si queréis entender eso, cerrad los ojos un momento, girad la cabeza. ¿A que sabéis que lo habéis girado? ¿Sí? Bien, eso es lo que me refiero yo con un giroscopio. Nosotros tenemos una cierta capacidad de detectar la orientación de nuestra cabeza, porque lo hacemos contra la gravedad y tal. Pues en un cohete funciona exactamente igual, con un sistema distinto, pero básicamente en el momento que tenemos esto, lo que tenemos es la posición, tenemos la orientación y evidentemente esto se lo nutrimos a un ordenador a bordo y lo que está haciendo es resolver la ecuación que nos da básicamente lo que se llaman los grados de libertad. Me pongo técnico solo un segundo, ¿vale? Si no sois matemáticos, nada, no os preocupéis, son 10 segundos, ¿vale? Para que nos entendamos, lo que está haciendo es una integral en la cual lo que tenemos son 12 grados de libertad. Los 12 grados de libertad son X y Z, la posición, roll, pitch, yaw, los tres ejes de orientación, la velocidad y la aceleración en tres componentes. Si cogéis cada uno de estos, ¿no?, son 3 por 4, por tanto son 12 variables que tenemos que tener controladas. Y está haciendo integrales en tiempo real. ¿Por qué? Porque si por cualquier cosa perdemos datos, aún con la integral podemos extrapolar y podemos deducir dónde estamos, aunque por algún motivo no lo estemos midiendo bien. Con lo cual, continuamente lo que está haciendo es hacer mediciones, comparándolo con sus cálculos de a bordo y con eso sacar una foto exacta de dónde está el cohete en esos momentos. Y esos cálculos, evidentemente, se están repitiendo desde el cohete y se están repitiendo desde la Tierra para asegurarse de que no haya ningún tipo de desalineamiento. Y me diréis, ¿y por qué es tan importante esto? Digo, bueno, claro, es que en el momento que tú ves el cohete subir, el cohete sube. Vale, no os hacéis la idea de lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es que en el momento que el cohete sale de la atmósfera, ¿sí?, está empezando a apuntar a la Luna. Sí, bien, para que os hagáis la idea, cuando suben a la Estación Espacial Internacional, suben a entre 300 y 500 kilómetros de altura. Como aquel que dice, nada, con Barcelona a Madrid prácticamente, más o menos, ¿no? Barcelona a Valencia. ¿Sí? Bien, es que la Luna está a 400.000 kilómetros, amigos. ¿Y sabéis qué? Que la Luna no está quieta. La Luna se está moviendo a 3.600 kilómetros por hora en su órbita.
Con lo cual, como os podéis imaginar, un pequeño error de cálculo, pues lo vamos a pagar muy caro. Con lo cual, evidentemente, nos hace falta unos ordenadores que estén calculando hasta el ultimísimo decimal para entender exactamente, en fin, dónde estamos, dónde está la Luna y que la trayectoria que estamos teniendo sea la correcta, ¿vale? Quiero que os imaginéis que esto no se parece tanto como chutar una pelota, una portería, ¿no? Una portería de fútbol, no sé, estará a 10 o 20 metros, por decirte algo, ¿vale? Aquí lo que estamos hablando más bien es de lanzar un dardo a un objetivo en movimiento desde cientos de miles de kilómetros de distancia y encima acertar justo en el centro de la diana, ¿vale? Con lo cual, eso es la navegación espacial, que no es nada sencilla. Y evidentemente, ahora entendéis la revolución informática. Toda la revolución informática nace de ordenadores para el programa Apolo en su momento, para precisamente calcular órbitas y trayectorias, tanto de cohetes civiles como de misiles militares. Venga, sigamos nuestro viaje. Ya estamos en órbita y estamos yendo a la Luna. Anda que no mola, ¿sí? Bien. Si no fuera por el sistema que voy a explicaros ahora, moriríamos al cabo de nada, ni un minuto. Que es muy bien. ¿Y cómo respiro? Claro, en el espacio no hay aire, señores. Entonces, claro, de alguna forma, igual que tienen que llevar comida, que hablaremos de eso de aquí un momento, ¿vale? Pues tienen que llevar aire, porque estos señores no tienen aire ahí fuera, ¿vale? Y no estamos hablando de que hay que llevar oxígeno, ¿no? Hay que llevar todo un entorno, porque fijaos que nosotros no respiramos oxígeno, sino que lo que respiramos es una mezcla de gases, que es el gas, digamos, atmosférico, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué respiramos los humanos? Sabéis que los humanos a nivel del suelo, ¿no? Diferente si subimos una montaña o lo que tú quieras, pero a nivel del suelo estamos respirando una mezcla de gases que es 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno y pequeñas fracciones de otros gases menores. ¿Bien? Nuestro cuerpo espera este equilibrio y si lo cambiáis ligeramente, caput, a tomar por saco, ¿vale? Entonces, bien, nos hace falta aire. ¿Cómo lo llevamos? Bueno, pues lo llevamos a bordo. ¿Cómo? En tanques. Ya está, ¿vale? Todo esto al final, vuelvo a lo que decía antes, es peso, ¿vale? Es peso que hay que llevar a la órbita. Entre otras cosas de peso, los tanques que llevan el aire para los astronautas, ¿sí? Vale, y me diréis, vale, ¿y cómo son esos tanques? ¿También lo ponen líquido para que quepa más y tal y cual? No, es gas. ¿Vale? Es gas a alta presión. Lo más parecido que habéis visto en vuestra vida son las botellas de los buceadores. No bien, porque estamos hablando de un volumen de gas muy superior, ¿vale? Pero fundamentalmente la idea es la misma. Gas a súper alta presión metida en tanques y ese gas está siendo inyectado a la cabina y filtrado continuamente para que los astronautas tengan un entorno respirable, pues como el de la Tierra, para que nos entendamos, ¿vale? Bien, me diréis, ¿cuánto gas? Vale, pues os lo digo, me lo he estado mirando, ¿vale? Porque, a ver, este vídeo a mi hijo de este tema me mola. Entonces, me lo está mirando, ¿vale? Bien, ¿cómo se hace esto? ¿Vale? Básicamente, en la Estación Espacial Internacional pueden reciclar el aire, porque tienen que estar meses y semanas. Semanas y meses. En Artemis, no. Los sistemas de reciclaje de aire pesan mucho, con lo cual meter en un cohete un sistema de reciclaje de aire sería tremendamente costoso para llevarla a la órbita. Como no quieres llevar ese peso, llevan directamente tanques, ¿vale? ¿Cuánto aire llevan? Según la misión, llevan aire, se puede llevar aire en las misiones actuales de NASA para entre 10 y 21 días, ¿vale? En las misiones más largas se puede llevar aire hasta para 21 días para toda la tripulación. ¿Por qué 21 días? Hombre, para llevar de más, obviamente, porque la misión Artemis está diseñada para 10 días, pero ¿qué pasa si hay que quedarse un par de días más? ¿Que nos asfixiamos? No, pues evidentemente se lleva gas adicional, ¿sí? Entonces, en el momento que nosotros respiramos, evidentemente respiramos el aire, chupamos el oxígeno, que nos lo quedamos para, ¿no?, nuestras células y nuestro cuerpo, y exhalamos CO2, dióxido de carbono. Con lo cual, el sistema Artemis lo que tiene que hacer es continuamente estar inyectando oxígeno a la cabina, para que tengamos ese oxígeno del que nos nutrimos, y lo que tiene que estar haciendo es limpiar de CO2, porque si no, la cabina se volvería tóxica. ¿Veis la idea? Con lo cual hay un sistema de entrada de aire y hay un sistema de salida de gases tóxicos, porque si no, evidentemente tendríamos un serio problema, ¿vale? Bien, el CO2 se elimina con cartuchos, unos cartuchos químicos, ¿vale?, de filtrado, que lo que están haciendo es básicamente filtrar el gas a través de ventiladores, y lo que están haciendo es limpiar ese CO2 y ventiladores lo están expulsando continuamente para que no se quede en la cabina, ¿vale? Obviamente tiene que ser con ventiladores, porque no olvidéis que estamos en gravedad casi cero, con lo cual los gases no tienen tendencia a salir, hay que empujarlos para que se vayan. Si sois gente más o menos de ciencias, pensáis, vale, me estás inyectando gases, me estás quitando gases. Vale, y estamos en un entorno del espacio exterior. Muy bien, ¿y cómo se controla la presión? Claro, porque dentro de la cabina tiene que haber presión, porque si no, básicamente reventaríamos, hablando en plata, ¿no? Sabéis que los trajes de astronautas están presurizados para que dentro estemos a una presión que nos permita vivir, ¿vale? Bien,
a nosotros a nivel del mar, tenemos una presión de 1 atmósfera, ¿vale? Eso, por cierto, sabéis que en unidades, digamos, americanas, ¿no? Los PSI, ¿no? Los pounds per square inch, quiere decir más o menos 15 PSI, 15, que ahora es que no estoy viendo, 15, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace? Presurizar a 15 PSI, que sería presurizar la temperatura del suelo, metería mucha tensión sobre la estructura, porque no olvidéis que fuera estamos a 0 PSI, dentro estamos a 15, la tensión en la estructura sería descomunal, con lo cual se despresuriza un poco para intentar no meter tanta fatiga en los materiales de la cápsula. Por cierto, esto no os preocupéis porque esto es totalmente normal, es lo que se hace cada día en los aviones. ¡Oh, sorpresa! Cuando tú estás en un avión, el aire de dentro no está presurizado a 0 metros, está presurizado más o menos a unos 2.000 metros de altura. ¿Vale? ¿Para qué? Para lo mismo, para intentar eliminar tensión estructural en la cabina. Concretamente digo, esa presión de 2.000 metros de altura, si la presión del suelo son 15 PSI, la presión en Artemis son más o menos unos 10 PSI, ¿vale? Con lo cual es un tercio más baja, con lo cual sí, están básicamente en un poco de baja presión. Pero eso, por cierto, os pasa cada día en los aviones y os parece absolutamente normal porque el cuerpo tiene tolerancia a eso. Es lo mismo que subir una montaña, ¿vale? Cuando estáis a 2.000 metros es más o menos la misma sensación, ¿vale? Evidentemente todo esto está regulado con la cantidad de gases de cada tipo para que la cantidad de oxígeno que reciben los astronautas sea la saludable, ¿vale? Pero básicamente es eso, la cabina está presurizada, ¿vale? Y dentro están respirando el mismo aire que respiramos tú y yo, ¿vale? Esto, por cierto, si os gusta la astronáutica, es diferente al programa Apolo. En el programa Apolo respiraban oxígeno puro, ¿vale? Lo cual, si sabéis gente de ciencia, ya sabéis que no es muy buena idea y por eso se dejó de hacer, ¿vale? El oxígeno puro se respiraba por un motivo, porque es mucho más sencillo, ¿vale? Porque básicamente tienes un tanque que solamente tiene oxígeno y tira que te vas, ¿vale? En cambio, para hacer la mezcla gaseosa de la atmósfera hay que mezclar diferentes tipos de gases, el nitrógeno, el oxígeno, etcétera, ¿vale? Y es más complicado. Entonces la tecnología de Apolo era más barata y más sencilla. ¿Por qué es mala idea respirar oxígeno puro? Bueno, primero porque provoca una cierta sensación en el cerebro, ¿vale? Y lo segundo y lo más importante es porque el oxígeno, como hemos dicho antes, es altamente combustible, ¿vale? Bueno, y eso puede provocar explosiones. Si os gusta la astronáutica, por favor, buscad el vuelo del Apolo 1, que de hecho fue el primero de los Apolos, que básicamente por tener la cabina llena de oxígeno puro, explotó y mató a todos los astronautas que habían dentro, ¿vale? De aquello, la gente de Apolo aprendió la lección, la tecnología de Artemis usa aire, no usa oxígeno porque es peligroso. Y la última cosa para mantenernos en vida, no olvidéis que estamos en la Luna, ¿vale? La última cosa para mantenernos con vida, evidentemente, son reguladores de temperatura, ¿vale? Y me diréis, ¿qué hace en el espacio? ¿Frío o calor? No, hace a ratos frío y a ratos calor, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay atmósfera. La atmósfera regula la temperatura en la Tierra y hace que la Tierra sea vivible, ¿sí? Si os vais a la Luna, durante el día la temperatura puede ser abrasadora y durante la noche puede ser tremendamente fría. Pues en el espacio exterior pasa exactamente lo mismo. Con lo cual, evidentemente, la sonda lleva reguladores de temperatura, una mezcla de un aire acondicionado y una calefacción, que lo que están haciendo es asegurarse de que el módulo habitable, digamos, funcione bien, pero sobre todo que os quede bien claro, como resumen de esta sección, toda la misión Artemis no está diseñada para la durabilidad, como la Estación Espacial Internacional, sino que todo es de usar y tirar. Al cabo de 10 días, toda esta nave se tira a la basura y se hace otra nueva, ¿vale? En cambio, la Estación Espacial Internacional sí que tiene sistemas de reciclaje de aire, tiene toda una serie de sistemas más complicados porque está pensada para poder estar semanas e incluso meses, ¿vale? Bien, estamos de camino a la Luna. ¿Cuánto vamos a tardar? 3 días, ¿vale? 3 días es lo que tardamos en hacer los 400.000 kilómetros de distancia. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que comer y tenemos que ir al lavabo. O sea que vamos a hablar sobre cómo hacemos eso en el espacio. Venga, los astronautas comen más o menos como vosotros, una dieta de unas 2.000 calorías por día, ¿vale? Tenéis que pensar que al final estás en el espacio exterior, consumes menos calorías por la locomoción, pero estás consumiendo porque estás trabajando constantemente, ¿vale? Entonces Artemis tiene que llevar comida para astronautas, ¿sí? Toda la comida evidentemente viene desde la Tierra. Bien, ¿cuál es el principal peligro de la comida? No es la comida, es el agua, ¿vale? Os cuento. ¿Habéis visto alguna vez las manzanas típicas cuando se ponen malas, ¿no? Y se ponen rancias y les sale moho? ¿Por qué sale moho? ¿Por qué las cosas se ponen rancias y saben raro? Es porque en el agua hay bacterias y esas bacterias con el tiempo hacen que la comida se estropee, ¿sí? Entonces, evidentemente, en una nave espacial lo que no te puedes permitir son bacterias, con lo cual toda la comida que llevan en la nave espacial va desecada,
¿vale? Lo que tenéis que imaginar es que cogen lo que sea, un guiso, lo que da igual, porque comen comida normal, no comen marcianadas, comen comida normal, pero lo que se hace es que se deseca completamente y se mete en unas bolsitas, de forma que aquí dentro se sabe que aquello está absolutamente libre de bacterias, ¿sí? Bien, con esto, por cierto, también se evitan olores a bordo, que no olvidéis que como que no se puede ventilar, pues es importante que no huela, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué sucede? Que lo que sucede es que en el momento del consumo se tiene que rehidratar la comida, ¿vale? ¿Cómo se rehidrata? Nada, con una pajita, se rompe el saquito, se le inyecta agua y directamente aquello se sacude para que se mezcle y ahí tienes el alimento, que puede ser judías, que puede ser carne, que puede ser cualquier cosa, pero vienen unos pequeños sobrecitos plásticos en los que ha sido, digamos, descontaminado y ha sido eliminada el agua, ¿vale? Tenéis que pensar también que el agua, claro, llevar agua en la nave es un problemón, porque el agua pesa, ¿vale? 1 litro de agua pesa 1 kilo, ¿sí? Con lo cual, la idea es que es mejor llevar la comida seca y como que ya tienes que llevar agua para que los astronautas beban, pues esa misma agua es el agua que se utiliza para rehidratar la comida. ¿Entendéis la jugada? Sí, es bien sencillo, ¿vale? Por cierto, no usan platos, porque los platos hacen falta por la gravedad. Es decir, en el momento que tú flotas en el aire, no te hace falta un plato, lo que te falta es una pajita para coger el sobre y chupando puedes alimentarte con lo que hay dentro del sobre o lo puedes coger y alimentarte del sobre directamente, pero la idea es que no necesitas nada parecido a un plato. Obviamente, para comer lo más complicado es no generar migas ni generar residuos que pudieran meterse por la maquinaria y generar problemas, con lo cual la dieta está diseñada para que no genere migas y para que no genere ningún pedacito ni ningún trozo, ¿vale? Una anécdota súper chula, que la verdad es que lo leí otro día y me parece totalmente lógico, es que sabéis que una de las cosas más nutrientes es el pan, ¿no? El pan es muy nutritivo, ¿no? Porque es un hidrato de carbono y tal, ¿no? Bien, ¿qué comen en Artemis? Atención, amigos mexicanos, comen tortillas, es decir, tortillas con una formulación específica, pero tortillas no tan diferentes que las tortillas de la tradición maya, para que nos entendamos. ¿Por qué? Porque las tortillas tienen el valor nutritivo del pan sin las migas. Atención, con lo cual fijaos como algo de hace, yo qué sé, 500 o 600 años tiene una aplicabilidad en el espacio, ¿no? Porque las tortillas, digo, son muy nutritivas y son fáciles de gestionar. La dieta no es una mala dieta, es decir, si miráis lo que comen, la verdad es que, bueno, dentro de lo que cabe es razonablemente apetitoso. Y os cuento por qué. En los viejos tiempos sí que les daban una comida astronáutica, pues bueno, absolutamente espantosa, pero claro, en una misión que dura 10 días es muy importante mantener la salud mental y un cierto optimismo. Sabemos que comer sube el tono, digamos, a nivel de estado de ánimo y por tanto se intenta que la dieta sea una dieta variada, que sea una dieta, digamos, razonablemente apetitosa y por eso tienen, ya digo, desde platos de carne, verduras, aperitivos, incluso tienen postres, porque tienen que poder estar más o menos animados, ¿vale? Anécdota graciosa, no llevan sal y pimienta, ¿vale? Y esto es muy divertido, sí, si lo piensas es totalmente lógico. Vuelvo a lo que he dicho antes, no nos podemos permitir polvos flotando por ahí. La sal y la pimienta son polvos, con lo cual, ¿qué usan en lugar de sal y pimienta? Usan una forma líquida de sal y pimienta que, como que es líquida, es fácil de gestionar y no genera residuos que puedan salir por ahí flotando, ¿vale? Y claro, obviamente, lo que más necesitamos es agua. Sabéis que nosotros, básicamente, como nuestra respiración celular, en fin, el 70 y pico % de nuestro cuerpo es agua, con lo cual continuamente tenemos que estar tomando agua. Y evidentemente eso forma parte del sistema, ¿no? Y aquí hay la pregunta típica de decir, vale, vamos a hablar claro, ¿se beben su pis, sí o no? Bien, os digo, en la Estación Espacial Internacional, sí. En la Estación Espacial Internacional hay un ciclo cerrado del agua, en el cual se recicla el agua de la orina. Ya sabéis que la orina básicamente es agua con residuos, con lo cual si eliminas los residuos vuelve a ser agua, ¿vale? Entonces, en la Estación Espacial Internacional sí que se recicla hasta el 90% del agua que se excreta vía orina. En Artemis, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Peso al lanzamiento. ¿Podemos permitirnos meter un reciclador de orina? No, porque pesa mucho. Con lo cual es más barato llevar el agua, consumirla y tirarla al exterior en forma de orina, al espacio exterior, pero no hay un ciclo cerrado del agua porque sería demasiado peso, ¿vale? Con lo cual no se beben su pis, ¿vale? Si tenéis esa duda, no se la beben, pero en la estación espacial sí, y por lo que dicen los astronautas, el agua de la estación espacial es absolutamente igual que el agua de la Tierra, por más que venga, en fin, de dónde viene, ¿vale? Y me diréis, vale, ¿de cuánta comida estamos hablando?
Pues fijaos, más o menos estamos hablando de que un astronauta requiere más o menos entre 1,5 y 2 kilos de comida al día, ¿vale? Y esto incluye el consumo también de agua, ¿vale? Por tanto, estamos hablando de una misión como Artemis, que son 4 personas y 10 días, pues haciendo unos cálculos así rápidos, quiere decir que aparte de lo que es la cápsula y los astronautas, tal y cual, todo lo que es la comida, el soporte vital, son aproximadamente unos 80 kilos adicionales. Bueno, no es tanto, 80 kilos, ¿no? 80 kilos que van evidentemente embalados y ahí dentro van las cápsulas de comida y las cápsulas de agua que son necesarias para seguir con vida. Evidentemente llegan un poco más, con lo cual no serán 80 kilos, pero bueno, tienes por ahí esa sensación más o menos de cuánto peso estamos hablando, ¿vale? Y claro, me diréis, vale, ¿y cómo se come en gravedad cero, no? Claro, tenéis que ver que evidentemente los fluidos en nuestro cuerpo tienen tendencia a bajar por la gravedad, ¿vale? Entonces, claro, intentad comer algo y poneros boca abajo del pino, a ver qué tal os sienta. Pues a esta gente les pasa lo mismo. La sensación que reportan los astronautas es que están continuamente con una sensación de nariz tapada porque los fluidos todos flotan libremente dentro del cuerpo y es una sensación que no llega al mareo, pero sí que dicen que es una sensación como de constipación en general, ¿vale? Afectado también por la gravedad cero, los astronautas reportan, y esto es también otra cosa para mis amigos mexicanos que les da la gracia, ¿vale? Reportan que los sabores del espacio parece ser que son más insípidos. Fíjate tú qué cosa más curiosa, ¿vale? Y como son más insípidos, resulta que llevan sabores potentes, es decir, llevan comida picante. Y esto es bien curioso, ¿eh? Que en el espacio la gente requiere esa comida picante porque se ve que se percibe menos el sabor, ¿vale? Con lo cual tenéis que ver que al final la comida es una especie de, primero hace falta a nivel vital, pero segundo es una especie de estabilizador del estado de ánimo, ¿no? Con lo cual tienen que intentar pues mantener a los astronautas contentos y felices a sabiendas de que están, pues yo que sé, a 300.000 kilómetros de la Tierra, con lo cual todo esto tiene que ser nutricionalmente preciso. Se habla incluso de que las comidas están diseñadas, y no quiero ser sórdido, pero al final es lo que es, para generar pocos excrementos. Sabéis que tú, en función de lo que comas, puedes tener más o menos necesidad de ir al lavabo. Pues eso también está controlado, porque evidentemente todo esto tiene que estar absolutamente, digamos, controlado y gestionado para que funcione bien. Bien, seguimos de camino a la Luna y lo siento, nos toca ir al lavabo. ¿Cómo van al baño estos pobres hombres y esta mujer, en este caso, Christina Koch? Bien, obviamente hay que ir al lavabo. Si el vuelo fuera muy corto, a veces antiguamente llevaban pañales, y no lo digo en broma, un equivalente a los pañales, pero para una misión de 10 días, evidentemente no hay pañal que lo aguante. Entonces, básicamente lo que hay es un lavabo a bordo, ¿sí? Bien, ir al lavabo es una aventura, porque el ir al lavabo, y ahora que quede claro que ya sabéis que yo soy descriptivo y, vamos, somos todos mayorcitos, ¿vale? Bien, el ir al lavabo requiere tener claramente una sensación de abajo, porque la orina tiende a bajar y los excrementos, la caca, para que nos entendamos, tiene tendencia también a bajar, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa cuando no hay nada de eso? Bueno, pues que lo que hay que hacer es cambiar esto por un sistema de aspiración que genere, digamos, presión negativa para ayudar a salir, ¿sí? Y hay un lavabo espacial que os lo tenéis que imaginar como, para que nos entendamos, una aspiradora, pero, bueno, más floja, conectada a tu trasero, ¿vale? La aspiradora es más complicada de lo que os pensáis, porque no se puede mezclar la orina con los excrementos, porque, como os explicaré de qué momento, van por 2 vías diferentes, con lo cual no quiero dar detalles sórdidos, porque tampoco los conozco, pero me parece que hay algo que se conecta, para que nos entendamos, a la salida de la orina para cuando necesitas hacer pipí, y hay algo que se conecta a tu trasero para cuando necesitas, digamos, residuo sólido. ¿Por qué? Porque van por 2 caminos distintos, ¿vale? Evidentemente, esto está siendo aspirado continuamente, ¿vale? Y lo que está haciendo es generar esa presión negativa, ¿vale? Bien, y me diréis, ¿sale el líquido? Porque claro, dentro de mi cuerpo, ¿no? ¿Por qué baja la caca? ¿Sí? Bien, la caca no baja por la gravedad. La gravedad ayuda, pero la caca baja por un movimiento muscular involuntario que es lo que se llama la onda peristáltica, que es lo que conduce los excrementos a través del intestino y hacia nuestro esfínter, ¿sí? Bien, eso no requiere gravedad. La gravedad ayuda, pero no lo requiere, ¿vale? Entonces, hasta que llega al ano, para que nos entendamos, no hay problema. Entonces, realmente la presión negativa es cuando ya, digamos, tú ya estás haciendo, ¿no? Y básicamente lo que hace es que la aleja de ti y la mete ya en un contenedor, ¿vale? Lo mismo sucede con la orina. La orina sale por presión, porque nosotros con nuestros músculos presionamos para que la orina salga, con lo cual la orina ya está saliendo y lo que hace la presión negativa es llevarla, ¿vale? Bien, si todo esto ya es gracioso, bien, ya os digo, los astronautas entrenan para esto y entrenan en tierra con asistentes y con cámaras
para supervisar que están aprendiendo a orinar y a defecar con los sistemas que luego tendrán a bordo, ¿vale? Porque esto no es sencillo y hay que acostumbrarse, porque evidentemente lo que no se trata es de hacerlo la primera vez cuando estás en el espacio exterior y darte cuenta que no te sale, ¿sí? Como os he dicho, va a 2 conectores porque son 2 rutas separadas, una que va para los desechos líquidos y otra que va para los desechos sólidos, ¿vale? Desechos líquidos, la orina se recoge con una manguera que se conecta a tus genitales con un embudo, para que nos entendamos, ¿vale? Y básicamente lo que hace es que se lo lleva, ¿vale? Y esa orina no se recicla y lo que se genera más o menos está calculado que es entre 1 y 2 litros de orina por día, por astronauta, ¿vale? Y básicamente lo que están generando colectivamente son unos 80 litros de orina para toda la misión. ¿Qué se hace con esa orina? Se lanza al espacio exterior, ¿vale? Los residuos sólidos se depositan en contenedores, básicamente dentro del inodoro y con un flujo de aire baja, se reseca, para que nos entendamos, como una especie de microondas, para que nos entendamos, para eliminar cualquier bacteria y reducir el olor, y se mete en bolsas de vacío que luego, cuando termine la misión, serán descartadas, ¿vale? Pero eso es lo que se hace con los, digamos, excrementos y con la orina. Evidentemente, ya sé que suena como muy gracioso, pero tenéis que imaginar que todo esto es una fuente de contaminación brutal, con lo cual tienen que ser extremadamente cuidadosos con la higiene para asegurarse de que la nave se mantenga, digamos, saludable y no pueda haber cualquier tipo de contaminación. Bien, ya veis que este vídeo es largo, pero es que creo que el tema es apasionante, espero que os esté gustando y evidentemente, como vamos por la mitad, os quiero contar que ya estamos llegando a la Luna, pero que es un muy buen momento para que os suscribáis a Decode. Estamos en nuestra propia carrera espacial, nuestra carrera es una carrera por los 200.000 seguidores, por favor ayudadnos a llegar a esos 200.000, que nos hace una tremenda ilusión, con lo cual suscribiros al canal, ya sabéis que es totalmente gratis y cuando os suscribís lo que ganáis es la notificación de cuando subimos nuevos vídeos. Y además sabéis que tenemos una segunda herramienta ahora, de la cual también os quiero hablar, que es nuestra comunidad privada, Decode Core. Es una comunidad para la gente que quiere ir un paso más allá, que quiere estar en una comunidad de gente como nosotros, gente que comparte información sobre ciencias, sobre bolsa, sobre inversiones, sobre tecnología, sobre la vida moderna, ¿no? Nos hemos aliado con la plataforma número 1 de formación y de comunidades a nivel mundial, que es School, y tenemos una comunidad que ya tiene un mes y medio, somos ya unos 600 miembros. Es una comunidad de pago porque es un servicio premium que os doy, en la cual vais a encontrar cursos, vais a encontrar vídeos y evidentemente vais a tener acceso directo a mí porque estoy ahí todos los días hablando con la comunidad, intentando convertirnos todos en la mejor versión de nosotros mismos, ¿vale? Con lo cual recordad suscribiros a Decode y si os puede interesar apuntaros a nuestra comunidad, pero volvemos al vídeo porque estamos ya de camino a la Luna. Bien, la siguiente cosa que os quiero explicar es cómo nos comunicamos con la Tierra. Claro, porque si no nos podemos comunicar, estamos absolutamente perdidos. Sí, evidentemente tenemos comunicaciones. Os quiero dar unos números muy rápidos para que os hagáis a la idea. La nave tiene antenas y esas antenas están emitiendo continuamente y recibiendo señal desde la Tierra. Evidentemente no son antenas en el sentido de la radio y tal, que requerirían aire, sino que van a la velocidad de la luz, son ondas electromagnéticas, por tanto van a 300.000 kilómetros por segundo, a la velocidad de la luz, ¿vale? Cuidado porque esos 300.000 kilómetros por segundo, que os puede parecer muchísimo, cuidado que no es tanto, la Luna está a 380.000 kilómetros de distancia. ¿Sí? Lo cual quiere decir que cuando está en la Luna hay un retraso de 1 segundo para enviar un paquete, ¿sí? Y hay un retraso de 2 segundos para enviarlo y que vuelva, con lo cual ya se empieza a notar esa distancia con la velocidad de la luz. ¿Se entiende? Con lo cual, cuidado que las comunicaciones son un tema muy sensible. Hay un retraso entre que tú hablas y que digamos que el otro te responde, ¿vale? Pero claro, ¿quién te responde? Ahora quiero que os imaginéis la Tierra es una bola. ¿Sí? Y Artemis está por aquí. ¿Y dónde está la antena? Porque claro, como la Tierra esté girada, no nos recibe. Bien, pues ahí entra en marcha una red de la NASA que se llama la DSN, la Deep Space Network, que es una red de 3 antenas. Y diréis, coño, ¿por qué 3? Pues muy sencillo, pues porque la Tierra tiene 360 grados. Si yo lo que quiero es tener siempre visibilidad, me hacen falta 3 antenas para que estén a 120 grados y siempre haya una que esté mirando hacia la Luna. ¿Vale? Y eso es la Deep Space Network, que se compone de 3 antenas descomunales, una en California, en Goldstone, una en España. Atención, que esta es una historia muy bonita. Ya desde la época del programa Apolo se guiaba desde España, concretamente los que seáis de Madrid. Hay un pueblo que es Robledo de la Chabela, que está a 60 kilómetros de Madrid, y ahí está la central de la DSN, que está, digamos, a 120 grados de la de California, y luego hay una tercera que está en Australia, y entre las 3 permiten estar siempre en comunicación
con la nave independientemente de la rotación de la Tierra, porque una de ellas, ya digo, tiene que estar viendo la nave en todo momento, ¿vale? La nave, evidentemente, funciona con antenas que están emitiendo, están siendo recibidas por estas antenas de tierra y a partir de ahí se produce la comunicación. Y me diréis, bueno, ¿y cómo de bueno? ¿Hay wifi? ¿Hay cobertura de móvil en el espacio? Bueno, a ver, ojalá, no es tan sencillo, ¿vale? No es tan sencillo, tenéis que ver que al final, bueno, hay una limitación de los datos más que nada porque están tremendamente lejos y porque el canal no es óptimo. Venga, os voy a dar unos datos, ¿vale? Venga, el wifi de casa, ¿no? Sabéis, pues básicamente entre 100 y 1000 megabits por segundo, entre 100 y 1000, quedaros por ahí, ¿no? La fibra, ¿no? La fibra típica buena, ¿no? De cable, más de 1000, ¿no? Megabits por segundo, que sea el típico 1 giga, ¿no? 1 giga, ¿no? Y me diréis, vale, y Artemis, ¿qué tal? ¿Vale? Bien, fijaos, os he dicho que el wifi, ¿vale? Os da 100, el peor de los casos, ¿vale? Bien, Artemis nos da entre 0,1 y 2, en función de las condiciones, ¿vale? Y de la distancia, ¿vale? Es decir, es muchísimo más lento, ¿vale? Estamos hablando de que es más o menos entre 100 y 1000 veces más lento que la conexión a Internet doméstica. Por eso, cuando hay vídeos de Artemis, tiene una relativamente baja resolución y está ultra comprimido porque no es tan fácil emitir desde tanta distancia. Y por eso, las fotos buenas, muchas veces, o los vídeos buenos, llegarán después, porque cuando hayan vuelto a la Tierra, se descargarán todos esos datos, ¿vale? Pero cuando estamos en el espacio exterior no tenemos esa capacidad de tener una comunicación como si estuviéramos llamando desde Barcelona a Madrid, ¿vale? No tiene ningún tipo de sentido. Pero obviamente tienen comunicaciones, las comunicaciones son comunicaciones tanto por sonido como por imagen, pero evidentemente no tienen nada que se parezca ni a Netflix ni a TikTok, están demasiado ocupados con otras cosas como para hacer esas tonterías, pero aquí os podéis hacer un poquito la idea de cómo son las comunicaciones con una nave espacial. ¿Y sabéis qué? ¿Sabéis lo que da terror? Los momentos sin comunicaciones. Claro, fijaos, al final las comunicaciones se transmiten por el espacio, ¿no? Y si hay algo en medio, no hay comunicaciones. Por eso, cuando Artemis pasa por detrás de la Luna, hay aproximadamente unos 40 minutos en los que están solos y no pueden hablar con nadie, porque no hay comunicaciones con nadie, ¿vale? Es absolutamente aterrador y al mismo tiempo es una demostración, una vez más, de cómo funciona un cohete si no eres un terraplanista y te planteas las cosas en serio. Es decir, cuando tú estás detrás de la Luna, claro, tú estás siendo tapado por la propia Luna, con lo cual no hay forma de comunicarse con la Tierra, porque la señal sería, digamos, amortiguada por la propia Luna que está tapando el camino, ¿vale? Venga, señores, que ya llegamos. ¿Cómo se llega a la Luna? Bien, no se va en línea recta. Esto lo veo en ciego. ¿Por qué? Porque tanto la Tierra como la Luna se están moviendo, con lo cual es una curva, que esa curva nos lleva a encontrarnos con la Luna en un momento concreto de su movimiento de traslación alrededor de la Tierra. La nave parece que va de lado, muy rápido, y poco a poco va enfilando hacia la Luna. Os cuento las fases más importantes de esa digamos, trayectoria. Primero la nave sube y se aparca en una órbita terrestre, una órbita baja terrestre, lo que se llama la Low Earth Orbit, ¿vale? Básicamente es una órbita que en el caso de Artemis está a unos 180 kilómetros de altura, ¿sí? Y ahí está básicamente comprobando que todo esté yendo bien, para que nos entendamos. En plan, hacen comprobaciones, dicen, sí, todo bien, sí, perfecto, todos los motores bien, sí, guay, los sistemas de soporte vital, todo bien, sí, sí, perfecto. Bien, en ese momento Artemis está dando una vuelta a la Tierra más o menos cada 90 minutos y está yendo a unos 28.000 kilómetros por hora. Ahí es nada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que dando vueltas, una vez se han hecho todas las comprobaciones, hay un momento en lo que se hace es se le da el empujón. Bien, lo voy a hacer con mis manos y creo que se va a entender muy bien. Si esto es la Tierra, Artemis está dando vueltas, pongamos que aquí está la Luna, ¿sí? Bien, sencillamente lo único que tiene que hacer es en un momento dado acelerar. Fijaos, la Tierra está aquí, yo estoy dando vueltas y estoy con la gravedad terrestre controlándome y yo cuando paso por aquí acelero y escapo y empiezo a ir hacia la Luna. ¿Entendéis la idea? Bien, ese impulso tiene un nombre que se llama TLI, Translunar Injection, ¿vale? Es básicamente el momento que le dan una punta de gas, para que nos entendamos muy simplificado, para con esa punta de gas decir, venga, para la Luna. Y ese punta de gas no es muy fuerte porque como ya estás fuera de la atmósfera, es relativamente fácil dar ese empujón que nos va a llevar hacia la Luna. Es la inyección translunar, la TLI, ¿sí? Es un toque de motor potente, largo, que lo que hace es escapar
de la órbita terrestre y meternos ya en dirección a la Luna, y ahí es donde estamos hablando de los 3 días que habéis oído que son lo que se tarda en llegar a la Luna. Fijaos, normalmente esos 28.000 km por hora, básicamente es que estamos yendo a más o menos unos 8 km por segundo, ¿vale? Cuando estamos en la órbita terrestre, ¿sí? Lo que se hace es que se le da la punta de gas para subir de 8 km por segundo a 11 km por segundo, y solamente con eso, con ese empujón extra, ya tenemos la nave de camino a la Luna, ¿sí? Y a partir de aquí viene la fase de crucero. Crucero es que, bueno, Orión va tirando, va yendo hacia la Luna, se van haciendo pequeñas correcciones, obviamente, ¿no? Y ahí viene la gran navegación, como si dijéramos, ¿no? En la cual pasamos de estar atrapados en la órbita terrestre a la órbita lunar. Evidentemente, estamos yendo tremendamente rápido, ¿sí? Hay un momento en el que dejamos de sentir la atracción de la Tierra para empezar a sentir la atracción de la Luna, porque nos estamos acercando a la Luna, ¿sí? Y la gravedad de la Luna empieza a dominar. ¿Qué sucede cuando la atracción de la Luna empieza a dominar? Que nos acelera, porque estamos cayendo hacia la Luna. ¿Qué tenemos que hacer? Frenar. ¿Frenar para qué? Para, frenando, dejarnos en órbita lunar. ¿Entendéis la idea? Lo hago con 2 cuerpos, ¿eh? Están mucho más separados, pero creo que es muy evidente. Órbita terrestre, estamos dando vueltas alrededor de la Tierra, punto de gas, TLI, salimos en dirección a la Luna, 3 días, llegamos a la Luna acelerando porque estamos cayendo hacia la Luna, y en ese momento, básicamente, digamos que el cohete gira y con el culo hacia la Luna enciende motores para frenar, y esto es lo que se llama el LOI, Lunar Orbit Insertion, es decir, es la maniobra con la cual se deja atrapar por la Luna, ¿sí? En el caso de Apolo se dejó atrapar para hacer órbitas alrededor de la Luna y luego aterrizar. En el caso de Artemis no, en el caso de Artemis se ha pasado de largo la Luna y luego hemos dejado de volver hacia la Tierra sin dar vueltas a la Luna. Pues esa misión más corta, que no tenía como objetivo, digamos, bajar a la Luna, ¿vale? Pero habéis entendido, creo, los 2 conceptos más importantes de la astronáutica, que es la TLI y la LOI, es decir, la maniobra en la cual aceleramos desde la Tierra para, pegando en la castaña, dirigirnos hacia la Luna, y luego la idea de que ponemos, para que nos entendamos, el culo hacia la Luna, que estaría aquí, encendemos motores para frenar la caída a la Luna, y precisamente por eso quedarnos aparcados en esa órbita lunar, que evidentemente es la que en futuros vuelos de Artemis nos permitirá a partir de ahí empezar ya a bajar a la Luna y aterrizar. ¿Se entiende cómo funciona? ¿Sí? Todo esto son el despegue, 3 días para llegar hasta la Luna, luego la estada en la Luna, luego 3 días para volver, y el aterrizaje, bien, sumando tiempos intermedios, de ahí salen los famosos 10 días de la misión. Y evidentemente, en el momento que empezamos a volver hacia la Tierra, ¿qué sucede? Que la Tierra estira y empezamos a caer hacia la Tierra, y ahí es donde acabaremos aterrizando nuevamente sobre el mar. Bien, estamos ya volviendo hacia la Tierra y, bueno, hemos de intentar entender cómo vamos a volver a la Tierra. Bien, es que hemos usado el verbo incorrecto. Sencillamente lo que tenemos que hacer es dejarnos caer. Es decir, fijaos, TLI, escapo de la Tierra, voy hacia la Luna. LOI, freno para girar alrededor de la Luna. ¿Qué pasa? Que en el momento que yo giro alrededor de la Luna hace un efecto como si dijéramos de onda, de acelerador, que nos vuelve a enviar otra vez de vuelta, y en ese momento que aparece la gravedad terrestre, que empieza a tirar de Orión, y sencillamente Orión lo que hace para volver a la Tierra es dejarse caer. Es decir, no hay una gran, tecnología aquí, sencillamente la Tierra tiene suficiente tirón como para que cuando Orión ha frenado en la Luna, ya empieza a tirar de él, lo atraiga y poco a poco se acerque otra vez a la Tierra, ¿sí? Fijaos, cuando Orión sale de la órbita lunar, está yendo más o menos a unos 40.000 kilómetros por hora, ya digo, los kilómetros por segundo que os decía antes, los 11 kilómetros por segundo, ¿sí? Y básicamente lo que está sucediendo es que nos estamos acercando a la Tierra tremendamente rápido, ¿sí? Eso tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que el viaje de vuelta, bueno, pues avanza relativamente rápido. El inconveniente es cuando llegamos a la atmósfera, porque claro, cuando estamos yendo contra el vacío, digamos que ir tan rápido contra nada, bueno, no tiene ningún problema porque no hay nada delante, ¿sí? ¿Qué pasa en el momento que empezamos a chocar contra los átomos de la alta atmósfera? Pues ya sabéis lo que pasa. Pasa que cuando impactamos contra los materiales, ese impacto produce ¿qué? Produce calor, ¿sí? Produce calor. Y eso es la famosa reentrada. La reentrada en la atmósfera quiere decir que básicamente Orión se va a girar. Os lo voy a enseñar. Esto es el módulo de Apolo, ¿vale? Pero aquí tendríamos, lo voy a desmontar en un momentito, ¿no? Esto sería
Simplificando muchísimo, esto sería el módulo de reentrada, ¿sí? Y el módulo de reentrada va a poner el culete, para que nos entendamos, orientado contra la atmósfera, y todo este culete va forrado de escudos térmicos para absorber ese calor, ¿vale? ¿De cuánto calor estamos hablando? De más o menos de venir desde el espacio exterior a ponerse en muy poco tiempo a 2700 grados, que es suficientemente caliente como para fundir el acero. Con lo cual me diréis, vale, ¿y cómo sobrevive? Bueno, pues evidentemente sobrevive porque ahí hay un escudo, ¿vale?, que lo que está haciendo es disipar ese calor, y cuando la cápsula entra en la atmósfera, realmente lo que sucede es que se convierte literalmente en un meteorito, es decir, la cápsula entra en llamas, y por tanto es un momento tremendamente delicado, el cual todo se podría ir al garete si el escudo no funcionase como tiene que funcionar para básicamente reducir esa onda de calor descomunal, ¿vale? ¿Qué utiliza? Utiliza un escudo térmico, ¿vale? Y básicamente ese escudo térmico no es que disipe el calor, es que el escudo se va destruyendo a medida que va entrando en la atmósfera, digamos que se va quemando el propio escudo, pero a base de quemarse, lo que está haciendo es ayudar a Orión a entrar en la atmósfera y a disipar todo ese calor, ¿vale? El escudo está hecho con materiales cerámicos absolutamente avanzados, de estos que la NASA es altísimo secreto, y lo que sucede es que el escudo se va carbonizando para que cuando Orión supera esa reentrada, digamos que el escudo ya prácticamente no quede nada de él, pero Orión haya podido entrar en la atmósfera, ¿vale? El escudo de Orión, el escudo térmico de Orión, es un escudo de unos 5 metros de diámetro, lo podéis imaginar, ¿vale? Con lo cual es un escudo bastante grande, que lo que está haciendo es, ya digo, desacelerar de 40.000 kilómetros por hora, que es la velocidad, digamos, por la que va Orión por el espacio, a casi cero en cuestión de minutos. Para los astronautas, una vez más, esto es un shock descomunal. Tenéis que pensar que en este momento, evidentemente, van estirados dentro de la nave, con el culo, digamos, mirando al escudo, ¿vale? Ellos van de espaldas, ¿vale? Y se están enfrentando a una desaceleración que en el momento clave pasa de ser de la aceleración cero, digamos, porque está yendo a una velocidad constante, pasa a ser una aceleración de entre 6 y 8 Gs, ¿vale? Con lo cual mucho más violenta que la aceleración del despegue. En este caso es una desaceleración porque la nave lo que está haciendo es frenar, ¿sí? Bien, en estos momentos, ¿no?, en los momentos del infierno de la reentrada, lo que sucede es que la cápsula entera se envuelve en llamas y se envuelve concretamente en lo que se llama plasma, que es básicamente el gas incandescente, ¿sí? Y el problema es que por estar rodeada de plasma se pierden las comunicaciones, con lo cual los astronautas no solamente están hablando en plata acojonados con la reentrada, sino que no tienen comunicaciones con tierra porque el plasma corta las comunicaciones. Y evidentemente el centro de control queda en silencio durante unos instantes absolutamente estresantes hasta que vuelve la voz y dicen, vale, sí, estamos dentro, y lo que sucede es que se abren 3 paracaídas enormes, cada uno de ellos del tamaño de un edificio, y esos paracaídas ayudan a la desaceleración final para que Artemis caiga al agua y básicamente se puede ya recuperar la cápsula con los astronautas sanos y salvos. Todo está calculado para que el aterrizaje de Artemis se produzca delante de las costas de San Diego, en el Océano Pacífico, el viernes 10, es decir, hoy, cuando yo estoy lanzando este vídeo, creo que más o menos hacia las 5 de la tarde, hora del Pacífico de los Estados Unidos, con lo cual será ya, digamos, bastante entrada la madrugada aquí en España, ¿vale? ¿Cómo choca Artemis contra el agua? Choca más o menos a unos 30 kilómetros por hora, ¿vale? Con lo cual la velocidad de una moto lenta, ¿vale? Con lo cual no es nada tremendamente dramático y por suerte el agua está blandita, con lo cual el impacto contra el agua los astronautas lo describen como algo relativamente agradable, ¿sí? ¿Qué pasa? Que evidentemente, como he dicho, ¿no?, la vuelta a la Tierra es una vuelta propulsada por la gravedad, pero la reentrada, ahí hay muchísima tecnología asegurándose de que todo funcione como tiene que ser para garantizar la supervivencia de los astronautas. Y me podría pasar horas hablando de Artemis porque es un tema que me fascina y nos tiene que fascinar a todos y nos tiene que iluminar a todos, ¿vale? Os podría hablar de la radiación, os podría hablar de cómo se duerme en el espacio, pero en el fondo, hablando de todas esas cosas de las que hemos hablado hoy, ¿de qué os estoy hablando? Os estoy hablando de ciencia y de técnica, os estoy hablando del progreso humano, de lo que somos capaces de hacer cuando nos unimos, no para destruirnos, sino para crear algo maravilloso que es un cohete que es capaz de llevarnos hasta la Luna y volver. Decía Kennedy en su famoso discurso cuando planteó el programa de Apolo, recordaréis, para mí el mejor discurso de casi de todos los tiempos, juntado con alguno de Churchill de la Segunda Guerra Mundial, decía aquello de hemos elegido ir a la Luna. ¿Y sabéis por qué hemos elegido ir a la Luna? Porque es difícil.
y porque yendo a la Luna demostraremos de qué somos capaces, alinearemos nuestros esfuerzos y conseguiremos ser mejores. Eso es lo que nos hace el programa espacial. El programa espacial, más allá de las tecnologías que nos ha proporcionado, como por ejemplo, ya digo, desde el aire acondicionado a los ordenadores, a la propulsión, a 50.000 cosas tremendamente útiles en el mundo moderno, el programa espacial nos inspira, porque lo que nos enseña es de lo que somos capaces cuando ponemos el proyecto por encima de los egoísmos individuales. Fijaos, en el programa Apolo se calcula que trabajaron 400.000 personas, 400.000 personas en un cohete que tenía 4 millones de piezas. No sé exactamente cuántas tiene Artemis, pero nos imaginamos la magnitud de este tipo de proyectos. Y por eso esta semana todos hemos estado un poco con la sonrisa en la cara, ¿no? Y viendo, es curioso porque esta semana con un contraste descomunal. Por un lado tenemos un lado del mundo en el que han decidido matarse los americanos y los israelíes y los iraníes, y tenemos de hecho a esa misma nación que es Estados Unidos demostrándonos en este caso de lo que somos capaces cuando, ya digo, cuando nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros mismos y por, digamos, crear algo maravilloso como en este caso es un cohete, ¿vale? Y la otra cosa que nos demuestra es lo que decía, es el progreso científico. Sabéis que en Decode yo siempre me obsesiono con poner los datos y la ciencia por encima de todo, ¿no? Y claro, cuando yo veo a Artemis, ¿no? Y en la misma semana veo a los conspiranoicos y veo a los terraplanistas y toda esta gente con la sarta de tonterías que dicen, claro, es que es un contraste descomunal, es que es un contraste descomunal de que dices, que no os dais cuenta que para hacer lo que han hecho, la cantidad de leyes científicas y la cantidad de inventos y de tecnología que hemos desarrollado en los últimos 30 siglos es absolutamente apabullante. ¿Cómo puede alguien ante Artemis seguir con teorías de terraplanismo basadas prácticamente en mitología sumeria y en tonterías descomunales? Es que realmente es que me hierve la sangre. Bueno, me hierve la sangre y al mismo tiempo me divierte, porque realmente piensas y dices, es que es acojonante hasta qué punto llega la ignorancia humana, ¿no? Cuando por ego, porque es puramente por ego, pues por construcción de la identidad, por el mira qué gracioso que soy, mira qué chulo soy, ¿no? Nos negamos a ver la evidencia y nos negamos a darnos cuenta de, bueno, pues todo lo que Artemis tiene de ciencia y de tecnología. A todos los demás que sois los seguidores de Decode, la gente que tiene ADN Decode, espero que os haya gustado este vídeo, porque creo que Artemis nos ilumina, nos inspira y nos muestra un futuro en el que esperemos que dediquemos más tiempo a este tipo de proyectos y menos a pensar cómo aniquilar al vecino, cómo ser más guapo, más listo o cómo tratar peor a los de otra raza o a los de otra religión. Artemis nos une en un objetivo y espero que en el futuro sigamos teniendo más noticias de exploración espacial que nos sigan enterneciendo. Además, Artemis para siempre será mi cohete, porque fijaos, se me escapa casi la lágrima. Yo vi despegar ese cohete. Yo estaba ahí en Titusville, a 9 kilómetros de distancia, viendo subir el cohete. ¿Alguien me puede defender cuando yo lo he visto con mis propios ojos que eso no es una cosa maravillosa y que la ciencia y la técnica nos han llevado a este punto? Bien, espero que os haya gustado este vídeo. Si hay un vídeo que representa los valores de Decode, es este, un vídeo en el que he intentado explicaros cómo funciona un cohete, cuáles son las preguntas típicas sobre una misión como la misión Artemis, y espero que en este último rato salgáis del vídeo sabiendo más sobre cómo funciona una de las máquinas más sofisticadas que ha hecho nunca el hombre. Si ha sido así, evidentemente os pediría varias cosas. Lo primero, compartid el vídeo, porque es chulo, es decir, tenemos este deje de, no, es que la ciencia es aburrida. ¿Qué coño va a ser aburrida la ciencia? La ciencia es maravillosa y la técnica es también maravillosa. Y si se explica por gente que tiene ganas y que lo vive apasionadamente, como es mi caso, espero que además sea entretenida. Con lo cual, si os habéis entretenido con este vídeo, compartidlo con vuestros amigos para que digan, mira cómo funciona Artemis, que lo explica Dani, que lo explica todo y se entiende perfectamente bien. Primera cosa, compartid el vídeo. Segunda cosa, darle un like, porque mira, pues al final, ¿sabéis qué pasa? Que todos vivimos de algo, y yo vivo de que un señor que se llama YouTube decida con su algoritmo poner anuncios en mi vídeo, y esos anuncios aparecen en el momento que vosotros le dais al like. Con lo cual, si le dais al like, me hacéis un inmenso favor. Y por encima del like, ya sabéis que tenéis evidentemente el hype, que lo tenéis en la aplicación de móviles, que permite que más gente vea el vídeo, y la suscripción, que os lo he pedido antes, porque la suscripción es la forma de que el canal crezca, porque al final, ¿sabéis qué pasa? Que los suscriptores es una especie de una medida de credibilidad, ¿no? Cuando yo empecé con este canal y no era nadie, tenía 500 suscriptores, hubo gente que me dio su confianza, ¿no? Y ahora somos 180.000 casi, ¿no? Y me sigue gustando que la gente nos dé su confianza, porque básicamente hace que otra gente gire sus ojos, mire hacia Decode y diga, oye, mira, hay un canal en YouTube que lo está haciendo bien. Con lo cual, si os suscribís a Decode, estáis ayudando a que más gente reciba este tipo de contenido, pensadlo así, ¿vale? Y, en último lugar, ya sabéis que tenemos una comunidad de pago, evidentemente es de pago, por tanto no es para todo el mundo, pero sí que os diría que si queréis una experiencia más profunda, si queréis algo que os cambie como personas, en el sentido de que aprendáis cosas nuevas, en el sentido de que interactuáis con gente como vosotros, en el sentido de que tengáis información de inversiones, porque uno de los temas que en Decode hablamos muchísimo siempre es bolsa, criptos y cosas de ese estilo, apuntaros a la comunidad, porque honestamente,
con lo que vais a aprender es que el coste es absolutamente irrisorio con el valor que vais a sacar de la comunidad. Fijaros, en el mejor de mis sueños, esta comunidad en su primer mes tendría 100 miembros y creo que ya va por los 600, ¿vale? Con lo cual creo que lo estamos haciendo bastante bien. O sea que si realmente tenéis interés por tener un poco más el estilo de vida de Decode, os pediría que os unáis a nuestra comunidad. Y si evidentemente no es el caso, oye, nos vemos en el próximo episodio de Decode, porque aquí seguiremos intentando explicaros el mundo moderno sin tonterías, ya sea el señor Trump y sus delirios de grandeza, o ya sea en este caso Artemis y la misión que nos ha llevado a la Luna. Muchísimas gracias por aguantar un vídeo así de largo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Decode.